que quieras con las preguntas, o sea, Okay. para responder y eso, o sea, no hay apuro. Y lo que te venga también, es como no Okay. sobrepensar tanto las preguntas porque si no ya es de la mente. Entonces, eh, Mm, claro, lo primero que venga ya es información okay. clave, digamos. Claro. Okay. Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿dónde pensás vos o dónde sentís, más que pensás, dónde sentís que empieza tu historia? O sea, si vos vas a... Mm, sí, o sea, como que, digamos, si son como las semillas, ¿no? Que he ido como recolectando, Claro, pues yo creo que la parte más traumática de ok. niña, ¿no? Sufrí, pues, abuso de un familiar, ¿no? Wow, Y fui muy, muy chiquita. Yo tenía, bueno, lo que me recuerdo, tenía 5 años, pudo haber sido antes y fueron muchos años, hasta casi ya siendo teenager. Pero la parte como que pues ya lo he trabajado mucho, hay veces que lo puedo hablar sin ninguna lágrima, hay veces que me salen dependiendo del contexto y como que la plataforma o de qué está hablando, pero la parte que fue como la parte traumática con la parte de por algo me puso la vida, el universo en esta situación, es de que siempre mi fe estuvo desde muy chiquita, o sea, pero fe diciéndote que me encantaba jugar a ser el padrecito de la iglesia. Yo tenía una Biblia chiquita, entonces me ponía a leerla a mis amiguitos de la escuela. Entonces, uno, bueno, en ese momento, ¿no? Si te preguntas cómo una niña que estaba pasando esto, ¿no? Tan fuerte, pero también tuvo, ¿no? Como que de dónde sale esta fe tan fuerte, ¿sabes? Y claro, o sea, ya después en mis momentos ya de crecimiento, pues ya podemos hablar más de otras semillas o de otros acontecimientos, no, pues buenos, malos y feos, pero yo creo que ese es el inicio, realmente. Ujú. wow, fuerte. Empezamos fuerte, me encanta. Me encanta, y sí, y bueno, es que justamente la siguiente pregunta es esa, ¿no? Como, ¿qué sentiste o en qué momento sentiste por primera vez que eras diferente o especial en algo? Ahí, desde Justa, ahí. por eso. Ujú. Y yo, o sea, obviamente, digo, si nos vamos ya en la parte psicológica, pero creo que realmente lo he trabajado tanto en la parte psicológica, pero en la parte como del alma y a qué venimos a hacer acá, o sea, yo en esos momentos, yo te puedo decir, tuve una infancia muy feliz. O sea, yo tenía una infancia muy feliz a pesar de esta oscuridad tan grande que estaba viviendo. Y claro, de esa oscuridad ya salió ya en mis años ya después, ¿verdad? Pero en ese momento yo te puedo decir que si yo me ven, o sea, yo regresara al tiempo y me fuera a ver como una niña chiquita, claro, había cosas y ya que tal vez pues no se dieron cuenta por muchas razones. Y una fue el que era una infancia feliz la que viví, ¿no? Entonces, ya. Wow, sí, me encanta y te felicito por tenerlo así de bien, de trabajado, súper consciente y creo que eso es clave, ¿no? Como honrar y usarlo a tu favor después, ¿no? Porque por lo Ya. que escucho, justamente eso te llevó a conectar con la fe, o sea, fue como Ujú. ese primer punto como ese primer punto de giro, ¿no? Como que hoy, bueno, te debe servir para un montón de situaciones Ya. en la vida. Ya. Entonces, wow, qué, y qué figuras, ya sea familiares o amigos o artistas o maestros, como lo quieras llamar, fueron pilares en tu vida cuando eras chica. Ay, yo creo que hay muchos, pero bueno, uno, mi papá, él creció en Estados Unidos solo, porque de 9 hermanos fue el único que mandaron a vivir a Estados Unidos para hacer su escuela desde chiquito. No me acuerdo qué grado llegó, pero fue la primaria y se quedó allá hasta sus 20, hizo la militar allá, estuvo en la naval. Y mi papá, ya cuando estaba acá en México, pues se casó con mi mamá y tuvo 3 hijos y yo soy la mayor. Mi papá sin darse cuenta siempre nos plantó estas semillas de la mentalidad de crecimiento, o sea, muy parte de la parte americana en ese sentido,
como de ser bien organizados, llegar a tiempo, o sea, cosas que le agradezco hoy por hoy muchísimo, porque esa fue una de las grandes diferencias que después, yo sin darme cuenta, ¿no? De que eran semillas, o sea, así yo hubiera tenido mi primer trabajo como mesera o como hostess de un restaurante, o sea, llegaba temprano, no me gustaba, así tuviera la peor gripa, no me gustaba no dejar de trabajar. Cuando yo veía pues a mis amigos, estábamos en la universidad y yo los veía que faltaban por cualquier tontería y yo era como que no lo podía comprender, ¿sabes? O sea, me hacía como un shock ahí emocional que yo, pero ¿cómo puedes solo decirle al jefe de que vamos a faltar? Entonces eso fue uno. La otra es que siempre me uní a grupos, especial, antes de los 15 16 años, siempre fue como catolicismo. No, o sea, ahora ya pues practico otras cosas y todo, pero en ese tiempo siempre estuve en retiros, siempre, o sea, yo ver a los maestros era así como, wow, yo quiero hacer eso algún día, ¿no? Y de hecho, bueno, mi primer trabajo hice un campamento para niños y con una amiga aquí en donde estamos acá con mis papás. Y entonces siempre fue relacionado con comunidad y como con algo en común, ¿no? Y siempre fue más como la parte de fe, religión por el catolicismo, pero ya después se transformó en los campamentos de verano, o sea, entonces siempre he estado como rodeada de esa energía. Wow. Sí. Mm. Wow, ya armando como las tribus, ¿no? Como en contacto en Sí. comunidad, por lo que veo, Ah, ya de chica. O sea, hoy estuve mirando un poco tu perfil de Instagram y vi ujú. un par de cosas y es como, ahora que me contás esto, entiendo por qué también eh, todas estas ganas como de armar comunidad Ya. y de tener también como esa tribu, ¿no? O sea, ya lo hacías de chica. O sea, Sí, desde muy chica. Ujú. wow. Mm. Bien. Eh, bueno, una de las preguntas era el primer acto, o si fuese una película, ¿cuál sería el primer acto? Y bueno, claramente ya sabemos cuál es el primer acto. Ya. Arrancó con un tremendo acto, lo damos gracias de nuevo. Mm. Eh, Además de ese, que bueno, fuertísimo, Ya. qué otros momentos sentís que cambiaron también el rumbo de tu Mm. vida? O sea, Oh my gosh. como ir, ok, bueno, hay varios entonces por lo que veo. Pero yo creo que uno que es muy definido a este momento fue cuando empecé a tomar. Empecé a tomar a los 15 años porque lo que no, mis papás no se habían dado cuenta lo que había estado pasando, no es culpa de ellos, como Obvio. te digo, y tuve una infancia feliz y de alguna manera psicológicamente lo que tú quieras lo bloqueé, como lo que no había trabajado. Entonces, como nadie se dio cuenta, pero mi manera de sacarlo fue a través del alcohol. Entonces yo ahorita, pues yo dejé de tomar a los 30 años, o sea, llevo 12 años sobria, pero cuando yo empecé a tomar, o sea, o sea, empecé a tomar, ¿no? A los 15 años y fue cuando les pude decir a mis papás lo que había pasado cuando yo empecé a tomar, porque pues súper borracha llegué a mi casa en una de esas, en ese tiempo, y fue cuando les dije. Entonces, ese fue, yo creo, como que, o sea, a tu pregunta, ¿no? O sea, eh, otro milestone, ¿no? De la historia, que es cuando ahora empieza básicamente a salir mi oscuridad, diciéndolo en la manera pues, lo que había que sanar, ¿verdad? Ujú. Sí, 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 tal cual. Wow, eso fue a los 30 dijiste. Sí, bueno, yo dejé de tomar a los 30 por otras, ahí saldrán, ahora sí, en contexto de timeline, a los 30, pero empecé a tomar a los 15 muchísimo. Ujú. Claro, y ahí fue como el enfrentar, o sea, como que tal cual, o sea, como decírselo a tus padres, o sea, contarles, o sea, volver a ese momento de chica para sanarlo. Y ahí fue cuando Ya. lo empezaste a trabajar, como tipo a los 15 por ahí empezaste como a trabajar todo ese hecho, ese evento, digamos, de cuando eras chica. Pues no, bueno, realmente trabajar no lo voy a llamar así porque realmente, digo, siempre tuve como buenas calificaciones. Yo amaba ir a la escuela, siempre, o sea, hasta me dieron así como el trofeo de la puntualidad, porque no me gustaba faltar. Entonces,
como que siempre tuve muchas cosas buenas que hacían que no me enfocara a la sanación de lo que me había pasado. Entonces yo a través del alcohol, ¿no? Pues como que apagaba, ¿no? Como esa necesidad de sanar realmente lo que me había pasado. Entonces, y por alcohol empecé a hacer unas malas decisiones, ¿no? Ya después, por ejemplo, trunqué mi universidad porque en un accidente que tuve por alcohol, o sea, relacionado con el alcohol. Entonces, realmente trabajo ya de sanación empezó, yo creo que ya más consciente a partir de Claro. los 30, pero de los 15 a los 30 hubo muchos momentos de dolor por lo que no había trabajado de lo de chiquita, ¿no? Ujú. O sea, esos fueron los dos puntos, digamos, como de desafíos o heridas que te enseñaron todas esas lecciones, digamos. O sea, cuando Ya. eras chica, a los 15 y a los 30 que ahí, Ujú, o sea, a los 30 fue como que eh, fueron esas experiencias que te iniciaron, digamos, a nivel conciencia, espiritualidad y ujú. demás. O sea, a los 30 fue. Esa Yo es creo que la... sí. Pues es que como que dices, si me pongo a ver como que todos fueron semillas que se fueron plantando a través y la parte que es la que tal vez me cuesta un poco de trabajo como razonar la pregunta que me estás haciendo, es de que de los 15 a los 30 me pasaron cosas muy buenas. O sea, pues fui mamá, bueno, trunqué la universidad, la terminé de hecho después de los 30, pero pasaron cosas, me mudé a Estados Unidos, me metí a un trabajo que me encantaba, trabajé en tech, ¿no? En corporativo, o sea, hubo muchas cosas muy buenas. Entonces, pero en la parte espiritual, ya como si en awareness, yo creo que sí, ya después de los 30 es cuando empezó ya más ese trabajo. Ujú. Ya más Ok. consciente, digámoslo así. Ujú. O sea, estabas o sea, en la escuela, estabas estudiando como en Argentina creo que se le dice o sea, sería la primaria o la secundaria. ¿Sería como la universidad, digamos, a lo que vos te referís? Sí, Ok. sí, la ¿Y universidad qué fue la estabas que se estudiando? truncó. Qué estudiabas ahí? Comunicaciones, licenciada en comunicaciones. Ujú. Ok, wow. Ajá, me encantaba radio, o sea, como que el mensaje. No, me encantaba el radio, me encantaba la tele, o sea, como que en toda esa, también me encanta el diseño y de hecho diseño fue lo que después hice realmente en corporativo, pero lo que originalmente yo había seleccionado en ese tiempo era comunicaciones, pero diseño gráfico y todo lo que es relacionado a diseño gráfico, no seleccioné esa carrera porque no creía que yo era suficiente en ese tiempo para irme a esa carrera. Comunicaciones era como que más cómodo, quote unquote, y más como con más oportunidades, te podías ir a radio, corporativo o televisión. Entonces tiene como ahí como digamos, un trick, ¿no? De que por qué realmente seleccioné comunicaciones, aunque ahora es mi deseo de comunicar, ¿verdad? Y todo esto, pero realmente originalmente no era digamos, como que mi primer sueño era como más diseño gráfico y sí, como diseño. Ujú. Que eso lo terminaste aplicando en la empresa corporativa. O sea, terminaste Ya, trabajando con ya, la parte de marketing, el departamento de marketing. exacto. Ujú, ujú. Sí, departamento de Wow. marketing y comunicaciones. Ujú. Wow, o sea, me hace acordar mucho a mí, o sea, lo que pasó, o sea, como hay algunos puntos que nos pasaron similar Con con la, con la universidad, dejar ingeniería, dejé, pero después entendí que hoy en día, hoy abrazo todo eso porque eso es lo más lindo, ¿no? Pues Ujú. todo eso fue parte de una construcción de una esencia que hoy en día yo sé que está ahí, está Ya. internamente, quizás canalizado a través de una energía en la comunicación o en la escucha y a la hora de la creatividad también, porque está también esa parte que me conecté con la música, que me conecté con la gastronomía. Mm. Y bueno, nada, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Bien, entonces, de diseño, de comunicación pasaste a trabajar en diseño y ahí dejaste de estudiar comunicación. O sea, que lo que decías. Sí, bueno, dejé de estudiar comunicación porque todavía yo estaba en México.
estaba todavía en México y vivía en Cancún, y esta es otra parte de la historia, porque pues yo estaba en la universidad acá en la Ciudad de México, pues en una clase media, ¿no? De México. Pero en ese tiempo mi papá pierde el trabajo o bueno, renuncia, lo que tú quieras, lo renuncian. Y pues fue durísimo para mi familia. Entonces mi papá jamás me hubiera dejado irme a Cancún, pero yo muy inteligentemente aproveché esa etapa de mi papá para decirle, ¿sabes qué? No me, o sea, pues va a tener que trabajar y pues acá en la Ciudad de México hay mucho tráfico y todo lo que tú quieras, entonces yo me voy a Cancún a buscar una universidad y a trabajar al mismo tiempo. Entonces yo pues hice otra parte de mi universidad, pero estando en Cancún, pues tú sabes, fiesta, alcohol y todo lo demás, que era básicamente digamos como que mi shadow, ¿no? Como la parte oscura de mí que pues la utilizaba para apagar ciertos dolores. Entonces fue cuando no, ¿en qué estaba? ¿En quinto semestre? Quinto o sexto semestre. Eh, Fue cuando pues me puso una terrible, malísimo en un antro, bueno, discoteca, como le quieran decir. Ajá. Y pues yo tengo un accidente horrible, no de auto, sino en el mismo lugar. Yo me caí, pero me caí como de un no, balcón. No, horrible. Entonces dejé de trabajar, la vi inmunda, o sea, literal llegué a vivir a mi coche, porque no le quería decir a mis papás, o sea, tengo pues, como dice, cicatrices, todo, o sea, me pasó, la verdad la pasé muy mal esos Ah, bueno, 6 meses después del accidente. accidente fuerte, o Ujú. sea, Sí, 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 sí. Que tú dices, ese debería haber sido mi rock bottom. No, no fue mi rock wow. bottom, pero fue muy duro porque dejé de estudiar por lo mismo, porque yo tenía una beca y tenía que trabajar por la beca también. Entonces, bueno, combinación horrible y perdí mi trabajo. Bueno, mi trabajo era en un restaurante, ¿no? Pero en ese tiempo, pues chavita, ¿no? Veinte años, sí, de 20 años. Y sí, entonces, o 21 más o menos, ya se me olvidó la edad, pero en ese tiempo y pues fue muy duro, ¿no? O sea, como perder todo en ese tiempo era perder, no sé, la renta, vivir en el coche por un tiempito, vivir en casas de amigos, en lo que yo ponía ahora sí, no me podía mover, o sea, literal de tener 6 pesos y elegir si agarrar el autobús o comerte un taco, ¿no? Entonces llegué a esas, le tuve que hablar a amigos del pasado para que me dieran, o sea, prestaran dinero para comer. Entonces no es como, o sea, te cuento esto no para dar acá, como le digo a mi hija, ¿no? De, ay, ponme la musiquita de la tristeza, sino pues para que me conozcas, ¿no? De Me que, encanta, no, no, usar el espacio, lanzalo como venga, como yeah, sientas, es parte y está para eso, para que... ya. Es más, si querés que ponga música, pongo música de fondo, o sea, yo no tengo ningún problema. Así el violín chiquitico. Sí, 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 sí. Este, no, o sea, pero yo creo solemnemente que ahora sí, sin tenerlo en conciencia, pero todo lo bueno que pude haber recolectado años anteriores, ¿no? Con la fe, mi familia, el apoyo de mis papás, de mis hermanos, todo, pues eso me ayudó a no perderme, ¿no? Porque por lo que había pasado, de hecho una psicóloga me dijo alguna vez, me dijo, por lo que tú pasaste, o sea, mucha gente se pierde en el proceso para siempre, ¿sabes? Entonces, esa fue. Y pues ya después de ese rock bottom, uno de muchos, refiriéndome al alcohol. ¿No? Pues ya me hago mamá, ¿no? Y en ese proceso, pues yo conozco a su papá un par de años después de ese accidente. Me hago mamá, entonces traté de regresar otra vez a la universidad, pero en ese tiempo mi hija tenía meses de nacida, tenía como unos 2 meses de nacida y mi hermana menor, en ese tiempo ella tenía 19, yo tenía 24. Ella tiene un accidente automovilístico de la escuela, ella venía en plan de algo de la escuela y ella fallece en ese accidente. Entonces, ese momento de ser mamá, ¿no? Uf, de ser mamá y de ser súper feliz por mi hija.
no, y pierdo a mi hermana. Y eso me dio durísimo. Yo creo que más de lo que Wow. me pasó de chiquita, obviamente. Diferente dolor, ¿no? Y eh, pues eso fue súper duro, ¿no? Y ya después de allá, o sea, yo no dejé de tomar, yo seguía pues en ese tiempo, aunque ya era mamá y me habían pasado cosas duras, ¿no? O sea, realmente no había dejado de tomar. Y después nos mudamos a Estados Unidos, ¿no? Y luego ahí empezaron a pasar cosas muy buenas y muy bonitas, ¿no? Habernos mudado a Estados Unidos, bueno, nuevas oportunidades. Entonces, ese es como que otro, como dice, voy por como capítulos, Tim. Sí, y tal lo que te Ya. quiero decir, sé que tu estilo también de tu tiempo de comunicación y cómo te desenvolves, Ujú. que lo disfrutes, o sea, no hay Ya. apuro, o sea, no hay apuro para, Ya. digo, si querés tomarte el tiempo, lleva una emoción, como, Ujú. nada, me encanta que no hay, o sea, no hay tiempo hoy, no hay tiempo, Ya, tranqui. no, muchas gracias. Ya. Sí, Sí, entonces esa fue como que pues una parte igual y que tampoco me di la oportunidad de sanación, ¿no? Porque pues era mamá, entonces básicamente era de tienes que ocuparte de tu hija, no puedes, ¿cómo se dice? Grieving. ¿Cómo se dice grieving process? La pérdida, ¿no? O sea, como que realmente el darme el duelo, tiempo digamos, para perder como el duelo, ajá, no me di el tiempo del duelo. Entonces yo seguí con mi vida, aparentemente, ¿verdad? Ay, qué chévere, le va súper bien, se fue a Estados Unidos, el trabajo súper bien. Entonces, como que siempre he tenido esta fortaleza, ¿no? De poder salir de estas situaciones, pero no me había como dado el tiempo realmente del duelo, del verdadero duelo, ¿no? Con lo de mi hermana. Entonces eso también luego sale, luego en años más adelante, ¿no? De otra manera que pues ya llegaremos ahí, pero eh, ese fue como otra cosita, ¿no? En el toolkit de la vida. Eh, ¿Qué más? Sí, esa fue grande o sea, definitivamente. después de lo de después de lo de tu hermana, Mm. eh, al año, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Te viniste para acá? Me fui de allá, de hecho, como al año, Ok, porque ello fue en el 2008, no es cierto, casi a los dos. El 2008 fue mi hermana falleció en 2008 y yo me voy a Estados Unidos al final del 2010, ok. al final del 2010. Y básicamente lo que yo hice fue como que tapar, o sea, como que no pensar, no hacer nada, inclusive lo que me había pasado, o sea, lo de que pasó de chiquita, incluyendo lo de mi hermana y pues cosas que el accidente termina. Para mí la escuela siempre ha sido lo más, espérame, que creo que acá se me había olvidado que estaba en record, que bueno que tenía el celular. Pues vas a tener que decir cómo hacer con la Canon para que no se me apague. Ah, ok, sí, debe ser algo cada 30. A ver cuánto. Como 30, creo que son 30 minutos, ¿no? Voy a poner un Ya. temporizador así te acordás. Para. Ya, logro que lo tenga en el celular. Bueno, y en el Zoom, creo que se va a ver mejor en el Zoom, de hecho, porque mi setting no es como lo mejor. Eh, de Estados Unidos. Entonces, lo que yo hice básicamente fue, me hago workaholic total. Entonces, yo empecé a voluntariar en lo que podía, en trabajar, o sea, trabajar, digo, amar mi trabajo, pero, o sea, workaholic total, o sea, distraerme con eso y pues con cosas de mi hija, que al final de cuentas, pues fueron muy productivos, ¿verdad? En la parte pues profesional y en la parte financiera y en otras cosas, pero y muy independientemente de eso, era para tapar, ¿no? Realmente lo que estaba sucediendo adentro. Y es de cuando empezó a salir más, digamos, eh, a donde yo relaciono más mis dolores, que si es lo que te pasó, pero qué es lo que sucede después, que empieza a afectar como que tu llamado. Y una que es muy, ¿cómo se puede decir? Que yo pensaba diferente al respecto, pero ahora ya lo puedo comunicar, es el throat, así como que el throat chakra, ¿no? Que es la garganta, la comunicación, esa se me atoró literal, o sea, me hice yo Wow. misma chiquita a través de mi trabajo, o sea, era como que yo era producir, ¿no? Estar en la computadora, me hacía videografía, fotografía, diseño,
mi jefa o la gente que fue mis mentores, o sea, agradeciéndoles inmensamente las oportunidades, pero de todo lo bueno era realmente lo que yo quería era como que tener una plataforma, ¿no? Y ahorita ya viene otra parte de mi historia, que es la parte de mi non-profit que hice después, pero a través de yo tener esto atorado, lo de la comunicación, pero era relacionado a mi trauma y a las cosas que me habían pasado, era como que no tenía boundaries, o sea, no tenía límites saludables con mi trabajo, con la familia, con mis amigos, o sea, como que yo quería ser buena con todo mundo y me perdí en el proceso. O sea, a pesar de que tenía como feliz la casita, ¿no? Todo lo que uno puede ver, pero por dentro realmente estaban pasando muchas cosas. Ya. Wow. Ya. Qué, cuánta información, me encanta. O sea, Sí, no, ya, nadie, ahora puedes ver por qué me pierdo en el proceso de qué comunicar. no, pero venís, o sea, yo te siento súper, o sea, me encanta que y te felicito también porque lo tengas, obvio que se tocan momentos o puntos y bueno, Ya, tocas una emoción, digo, me encanta porque además tu historia la honrás, o sea, te llevó ya, de chica en varios puntos y situaciones que te hicieron la ya, mujer que sos hoy, o sea, wow, me encanta que puedas salir y que lo puedas expresar, eso ya es un montón para mí, o sea, no es que yo ya, digo, bueno, me está contando esto, me está contando lo otro, no, te felicito porque realmente lo tenés, o sea, como ya. gracias, o sea, No, más gracias, allá que tío. yo te estoy preguntando y todo, pero gracias también por compartirlo, porque sé que es fuerte Ya, volver a recorrerlo. ya. Eh, bien, bueno, creo que ya ibas a llegar ahí, que era, ¿qué proyectos o experiencias sentís que te iniciaron a nivel creativo, Mm, espiritual, que ya, como que te llevaron a ese punto, ¿no? Como ya, de- ya. Bueno, cuando llego a Estados Unidos, iba a decir, me empiezan a llevar, ¿verdad? ok, Porque no fue algo que yo elegí, pero ahora agradezco inmensamente, me llevan a la iglesia cristiana, ¿no? Que eso me trajo como que volver a recordar por qué yo amo lo que quieras creer, ¿eh? O sea, puedes creer en el osito Bimbo. Bueno, Bimbo, que es el osito Bimbo, es el de la lo panadería acá. conozco. Ah, ok, sí. No me El importa. osito Bimbo, es Sí. conocido, sí. En Argentina Es que también. acá decimos, o sea, si tú puedes creer en el osito Bimbo, no importa. Pero la importancia de creer en algo, ¿sabes? Y de tomarse el tiempo de cultivarlo. Entonces, yo haber regresado a este setting, ¿no? O a este contenedor energético, como yo les llamo, es haber regresado a la iglesia cristiana. Bueno, yo estaba en católica, pero la cristiana pues trajo como que el estudio de la Biblia. Y el estudio de la Biblia para mí se transformó en una medicina, ¿no? En esos momentos, porque pues no tenía una rutina, no tenía como que otras herramientas que no eran simplemente el trabajo, mi calendario digital, las clases de la niña o mi pareja en ese momento. Entonces, el ir el domingo a la iglesia, a hacer pues la música, ¿verdad? Que también la música me mueve de muchas maneras. Entonces, esa diferencia en cómo el cristianismo hace por música y la palabra de la Biblia, que de hecho la tengo acá la misma. eh, mi cerebro, ¿no? Porque yo siempre me cuestioné el cerebro, siempre me cuestionaba cositas como tan simples como de por qué la fruta tiene cierto color. Entonces yo otra vez, Wow. sí, no, es que sí, uno empieza a recordar, ¿no? Como cositas al estilo, pero siempre me preguntaba por qué se escogen esa forma, por qué escogen ese color las frutas, por ejemplo, hasta ya cosas más deep. Pero para mí ir a la iglesia, y esto por eso es tan simple, pero es muy importante, porque realmente donde vino mi sanación, por lo menos en mi realidad virtual, es de que yo al escuchar ahora sí a la persona, no se le dice padre en la cristiana, ya se me olvidó cómo se le dice, pero el priest, ¿no? Me daba, entonces yo escribía en mi Biblia y subrayaba,
¿no? Los pasajes. Entonces, el leer, como que conectar como el oído con la visualizar, ¿no? A través de la música y la palabra y escribir en mi Biblia al mismo tiempo que yo estaba en este lugar, empieza un nuevo patrón, ¿sabes? Y esto ya después lo podemos conectar a neurociencia, a otras cosas. Pero ahí empezó mi nuevo patrón otra vez, ¿sabes? O sea, como que a conectar patrones de este ritual, ¿no? De los domingos y yo de leer más la Biblia, ¿no? Entonces, para mí es súper importante como cuando yo escucho a personas, ¿no? Que o no tienen rutinas o cosas así o que han pasado por cosas bien difíciles, es como queremos dar como estas soluciones gigantescas tan grandes que hay veces que hasta en AA, porque también fui a AA, cabe mencionar,